Bueno, José Enrique Rizo Pombo, ¿cómo se decide la construcción en el espacio que dejaba el antiguo mercado de Getsemaní del Centro Internacional de Convenciones hoy de Cartagena de Indias? ¿Y hubo alguna otra iniciativa que pudiera considerarse en ese momento una alternativa al centro de convenciones? A ver, en enero de 1977, cuando yo le mencioné a la Junta Directiva de las Empresas Públicas, siendo yo gerente, que había que buscarle un reemplazo, un destino al espacio que ocupaba el mercado, porque era un sitio muy importante en la ciudad de Cartagena, era un sitio que tenía que cumplir la vocación turística que tenía la ciudad, y era un sitio que era un espectáculo como tan importante como podría ser, por ejemplo, la Plaza de San Marcos en Venecia. Pero yo no había visto todavía la plaza a ver, la idea de la Plaza de San Marcos me ocurrió fue mucho después, cuando vi despejado el área. Al comienzo pensé en buscar algo que tuviera una afinidad con la vocación de la ciudad. Y alguien me mencionó la posibilidad de hacer un centro de convenciones. Y dije, caramba, eso va a ser. ¿Y sabe quién me lo mencionó? Me lo mencionó una, un periodiquito que publicaba el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y que me llegaba a mí como gerente de las empresas porque el BID le había dado a la ciudad de Cartagena en el año de 1962, siendo gerente Jorge Benedetti, el préstamo para hacer el alcantarillado de la ciudad de Cartagena. Fue el segundo préstamo que hizo en Colombia y el noveno préstamo que el banco hizo en toda su historia. Entonces el banco siempre invitaba a las empresas públicas como personas, digamos, de su lista de invitados especiales y le mandaba ese periodiquito. Pues sí, un día en marzo recibo el periodiquito y ya anunciaba que el banco le había prestado a Panamá 24 millones de dólares para rescatar la ciudad antigua de Panamá y hacer un centro de convenciones. Y dije, caramba, eso es lo que yo puedo hacer aquí en Cartagena en el sitio del mercado. Le escribí al banco y casualmente estaba como director del banco Augusto Ramírez Moreno. Me contestó rapidísimamente, yo conocí a Augusto desde hacía muchos años, me contestó: José Enrique, cuenta conmigo, cuenta con el banco, porque si tenemos algo es ciudad y Cartagena contigo. Y eso fue lo que más me entusiasmó. Pero me dijo, si necesitas un crédito, ese crédito tiene que estar avalado por el gobierno nacional. No puede ser avalado solo por la ciudad de Cartagena. Y dije, yo, despreocúpate que yo lo consigo. Efectivamente, me puse a maquinar un poquito y se me vino la luz cuando Augusto Pombo, que ya en ese momento era gobernador de Bolívar, y eso desde finales, desde mediados del año 76, Augusto me invitó un día a almorzar en su casa con el presidente Alfonso López. Era una invitación, era un grupo muy pequeño y pasamos un almuerzo muy sabroso. Y a un momento ya, al calor de los cafés, hacia las 4 de la tarde, me lo acerco yo al presidente López y le digo, presidente, ¿por qué no invitamos al Banco Interamericano de Desarrollo a celebrar una asamblea de ellos dentro de un par de años aquí en Cartagena? Y me dice, ¿y a dónde? ¿En qué? Y digo yo, ¿sabe qué? En un centro de convenciones que vamos a hacer usted y yo aquí en Cartagena. Me dice, ¿sabe lo que? ¿Y dónde? ¿En qué sitio? Y digo yo, bueno, donde hoy está el mercado de Getsemaní, eso se va a despejar. Y ahí podemos hacer un centro de convenciones. Me dice, tú estás loco. Y dije, bueno, no me diga que no, no me diga que sí, pero no me diga que no, pero ¿por qué no me deja hacer? Me miró así con esa mirada de ojos azules que tenía él, como diciendo, esto es una locura, pero no me dijo que no. Efectivamente, ese fue un domingo, el 22 de mayo, a mí no se me olvida, de 1977. Y la asamblea iba a ser en mayo 30, o sea, una semana después. Eh, iba a ser en Guatemala. Y yo había sido invitado para ir a Guatemala. No, decidí no ir, sino más bien dedicarme, después de haber hablado con el doctor López,
a buscar la manera de que se cumpliera la invitación. Efectivamente, al día siguiente llamé a mi gran amigo Carlos del Castillo Restrepo, que estaba de secretario general de la gobernación, de la presidencia, y dije: Carlito, yo necesito que me pongas al habla con alguien del gobierno que pueda ayudarme en esto que el presidente López me ha dicho que podría hacer. Y me dice: pues a mí se me ocurre que lo único que puede llamar es a Proexpo, a Proexport. Y digo: ¿y quién es? Me explicó un poquito que era Proexport y quién está en Proexport. Me dice: no, hay un señor que se llama Rafael Gama. Digo, él dije: consígueme una cita con Rafael Gama. Entonces me consiguió la cita con Rafael Gama. No solamente él, sino Eduardo Soto Pombo, un pariente lejano bogotano, que era gerente general del Banco de Colombia, si no estoy mal. Y le dije lo mismo: Eduardo, necesito que me... Ay, ay. Bueno, doctor Rizzo, entonces, lo de Proexport, la visita al doctor Sotopombo y al doctor Gama Quijano. Es el lunes siguiente al almuerzo de Augusto Pombo, y en la conversación con el presidente López. Enseguida llamé a Carlos Castillo, a Carlos del Castillo, y también llamé a Eduardo Soto, a que me consiguiera la cita con Rafael Gama Quijano, que era gerente del Proexport. Efectivamente me lo dio para el martes a las 11 de la mañana, no se me olvida. Además de eso, yo le había pedido a Carlos que me consiguiera una cita con Abdón Espinosa Valterrama, que era a la sazón ministro de Hacienda y que iba a ir a la Asamblea General del BID en Guatemala ese domingo 30 de mayo, para que invitara al BID a la asamblea que yo quería hacer en Cartagena. Efectivamente, el martes a las 11 de la mañana fui con Eduardo Soto a Proexport. Allá me le presenté al doctor Gama. Yo soy José Enrique Rizzo, yo soy gerente de las empresas públicas. Yo estuve hablando con el presidente López. Me dijo que me dijeron que la persona con la que pudiera hablar es con usted. Aquí estoy. Yo le expliqué lo que yo proyectaba en el mercado. Para eso incluso me conseguí unos libros que Nicolás del Castillo, como gerente de la Corporación de Turismo, había editado sobre Cartagena, y en los cuales había 2 o 3 fotografías del mercado de aquella época en el Semaní. Entonces me llevé el librito y le mostré: mire, aquí se ve el mercado, expliqué más o menos lo que vea. Y yo pienso que quiero hacer un centro de convenciones, pero necesito el respaldo nacional para que el BID me preste los 10 millones de dólares que yo pienso que es lo que voy a necesitar para el centro de convenciones. ¿Por qué? No sé, pero si Panamá iba a hacer un centro de 24 millones, yo bien puedo hacer por lo menos uno de 10. Eso fue lo que le dije al doctor Gama. Y me oyó muy atento. Él era muy cachaco, era. Entonces me dijo: pero espérate un momentico, yo hablo con mis asesores a ver qué podemos hacer. Se fue, y yo me quedé conversando con Eduardo sobre las posibilidades que podíamos hacer, y sobre todo para averiguar sobre lo que es un centro de convenciones, que yo no tenía ni idea de lo que era un centro de convenciones. Al rato sale el doctor Gama y se me acerca y me dice: hombre, lamento muchísimo, pero yo creo que no te puedo dar el aval para el centro de convenciones. Hombre, doctor Gama, ¿cómo es posible? Se me fue la cara al suelo y me dice: no, es que la plata te la doy yo. ¿Cómo va a ser eso? Un abrazo inmenso. Y le dije: Eduardo, lo conseguí, carajo. Entonces me dice Rafael: pero yo necesito una cosa, yo necesito que el ministro de Desarrollo, que es el presidente de la Junta Directiva mía, sea el que presente la idea como de él y no como mía, para que entonces sea una idea mucho más fuerte y mucho más... Y digo: ¿y cuando hablo yo con el ministro? ¿Quién es el ministro? Y me dijo: no, Diego Moreno Jaramillo, ministro de Desarrollo. Y yo te consigo una cita. Me consiguió una cita para las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaba yo donde el ministro, con mi librito. Me lo siento en el escritorio y he hecho el mismo cuento: voy a trasladar al mercado, que esto queda aquí en Cartagena, está el punto no sé qué, no sé cuándo. Yo necesito hacer un centro de convenciones y Proexpo creo que me lo puede financiar. Incluso se buscaría de manera que se le diera un precio a eso, si tuviera que vender algo para aportar. Y me dice:
Oh, la idea, vea, doctor Rizo, la idea es muy buena, me parece excelente. Vamos a estudiarla en junta, pero cuente con eso, que lo vamos a estudiar. Muchas gracias, muy amable. Y así fue. Me faltaba entonces hablar con el ministro Abdón Espinosa. Llama a Carlos y me dice, Carlos, necesito la cita con el ministro Abdón Espinosa. Y eso era un martes. Al fin me llama Carlos por la tarde, ya tarde, y me dice, él dice que está ocupadísimo, que el único momento puede ser el viernes a la 1 de la tarde, que, antes de irse para Guatemala precisamente. Me dice, bueno, allá estoy yo. El viernes a la 1 de la tarde me presenté con mi librito de Cartagena. Llevé 4 libritos y había llevado también unos folletos que había publicado sobre la industrialización de Cartagena, sobre Mamonal y todo el complejo petroquímico de Mamonal, que había publicado Eduardo Laandi, cuyo director en Cartagena era Eduardo Ferrer, y me había conseguido como unos 20 folleticos de esos. Allá me presenté yo, doctor Espinosa, con los 20 folleticos, y los llevaba como 10 libritos de Cartagena. Y me presenté a la 1 y me dice la secretaria, no, pero el ministro está en la peluquería porque de ahí viene para coger el avión. Digo, no puede ser posible si a mí el doctor Castillo me dijo que me iba a dar una vuelta. Me dice, ¿por qué no lo llama y le dice que yo estoy aquí? No sé si lo llamó o no lo llamó. En todo caso me dijo, espérenlo un rato, espérenlo. Una espera que me pareció eterna, como hasta, no me acuerdo qué hora sería, 2 o 3 de la tarde, se presentó el doctor Espinosa. Enseguida me la abracé y me dijo, sí, entre rápidamente porque me tengo que ir, entre rápidamente. Le expliqué yo así muy rápidamente, y dije, doctor, y le traigo esto para que lo reparta ya en Guatemala. Me dice, no, yo no voy a llevar 20 libros de esos pesados, no, yo más bien, mire, deme unos 3 o 4, yo me llevo los 3 o 4 y me llevo los folleticos de Andy, a ver qué podemos hacer, pero no, vamos a ver, vamos a tratar de hacer la gestión, muchas gracias. Bueno, me vine yo, a ver, esperanzado de que había logrado algo. Sí. A la semana siguiente hubo una graduación en la Escuela Naval de Cadetes y me invitaron a una comida que hubo en la misma Escuela Naval. Estábamos en la mesa Ramón del Castillo, estaba Augusto Pombo, estaba el presidente López, no recuerdo quién más, y Carmencita y yo. Cuando me dice el presidente López, ¿sabes que hoy llega el don Espinosa de Guatemala? ¿Por qué no va a recogerlo? Y dije, hombre, claro. Entonces enseguida volé al aeropuerto a recibir a don Espinosa y permití que me dejaran entrar hasta la escalería para recibirlo en la propia escalería del avión. Y cuando va bajando el doctor Espinosa me dice, doctor Rizo, misión cumplida. Y yo, hombre, él era muy chiquito y la señora, por cierto, muy grande, pero yo no pude resistir darle un abrazo inmenso y agradecerle la gestión. Y así llegué a donde el doctor López con el doctor Espinosa y le dije, lo conseguimos. Y me dice, yo siempre te he apoyado, yo siempre te apoyé, me dice él. Y así fue. Eso fue en marzo, eso fue, sí, como en marzo, no, después en mayo. Después, eso fue a comienzos de junio ya, cuando don Espinosa regresaba de Guatemala. Y un mes después, 17 de julio, el presidente López produce un decreto, el 1793, si no estoy mal, por el cual autoriza a que Proexpo, en asocio de entidades públicas y privadas, construya el Centro de Convenciones de Cartagena.